Muy bien. Vamos a leer conmigo. Quiero que vayas conmigo a la palabra esta mañana y vamos a pedirle, Señor, abre nuestro entendimiento. Te voy a pedir que ahí donde estás le dices, Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame a que mi mente sea renovada y transformada por medio de tu Espíritu Santo para que yo pueda, Señor, ser transformado para transformar. Haz de mí algo nuevo, Señor. Haz de mi corazón algo nuevo y permite que yo pueda ser un instrumento, Señor, de tu presencia donde quiera que yo vaya. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Y esta es la victoria que tenemos por ser hijos de Dios, que lo tenemos y lo logramos y vencemos este mundo por medio de nuestra fe. Y este verso es muy importante porque hemos estado hablando acerca de ser transformados para transformar. Comenzamos esta serie de enseñanza de los beneficios de ser transformado hace ya 3 semanas. Esta es la 4ª semana que hablamos acerca de la transformación y creo que Dios nos ha ido impulsando a ser transformados más y más. Amén. O no más a mí me ha pasado eso. Sí, nomás a mí me ha pasado. Ok, no me dejes solo. Estoy haciendo un esfuerzo con mi garganta y en el nombre de Jesús hoy declaro que se abre mi garganta. Bueno, a menos que el Señor me quiera como Zacarías y que me quiera callado, pues bueno, ya ese es otro asunto del Señor. Pero es importante que tú y yo recordemos que Dios nos transformó para ayudar a transformar todo lo que está a nuestro alrededor, la sociedad, nuestra familia, nuestro entorno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor puede ser transformado simplemente por la influencia que tú y yo tenemos al estar en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos esta capacidad de poder revolucionar lo que está en nuestro entorno. Todo, las personas con las que convivimos, nuestra propia familia que aún no le conoce al Señor, puede ser revolucionada para tener este encuentro con Dios que nos lleve al punto de ver la gloria de Dios en todo momento. La transformación me permite ver, aún que en las pequeñas cosas y en los pequeños detalles puedo ver la mano del Señor moverse y glorificar, pueda mi vida glorificarlo por lo que Él está haciendo. Esa es parte de la transformación. La transformación me ayuda a mí a ver la gloria de Dios. Amén. Y quiero que vayas conmigo a Romanos 12:2. Romanos 12:2, lo hemos estado leyendo todas estas semanas. Yo espero que ya te lo hayas aprendido. Ese no está en los versículos de aprenderse cada semana, pero yo espero que ya te lo hayas aprendido de memoria. Y Romanos 12:2 menciona lo siguiente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias por mi asistente hoy. Ser transformado, amados, ser transformado no es una carga. Dile al que está a tu lado, ser transformado no es una carga. Vamos, pero dile en serio, ser transformado no es una carga, es un privilegio. Ser transformado no es una carga, es un privilegio. Y hoy quiero compartirte el beneficio de ser transformado número 4. Ya nada más me queda el 4 y el 5, ¿ok? Pero el 4 es, el beneficio es un transformador. Busca apoyar el cumplimiento del propósito de Dios en otras personas. Lo voy a volver a repetir. Un transformador busca apoyar el cumplimiento del propósito de Dios en otras personas. Una vez más, porque sé que estás tomando notas. Un transformador busca apoyar el cumplimiento del propósito de Dios en otras personas. Ay, gracias, Señor. Ser un transformador no es una carga, es un privilegio. Y Dios busca capacitarnos y usar nuestra vida, usar nuestra personalidad, usar nuestro carácter, primero moldearlo, transformarlo para que eso funcione
para ayudar a otras personas. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor no nos hemos dado cuenta, que muchas de las cosas difíciles que vivimos, tarde o temprano nos encontramos con alguien que las está viviendo cuando nosotros ya las pasamos o estamos en medio de ellas. ¿Te ha pasado? Y dices, wow, ahora entiendo. Cuando tú a veces estás leyendo la escritura, no entiendes por qué estás leyendo lo que estás leyendo, pero de repente, ¿qué crees? Surge una situación donde esa parte te transformó, la tomaste para ti y fue utilizada para hablárselo a la persona que estaba pasando por una circunstancia difícil. ¿Te ha pasado? Sí, si no te ha pasado, no te preocupes, te va a pasar. Te va a pasar. Porque eso es parte de la transformación. Cuando tú eres transformado, tu vida comienza a ser un recipiente que puede vertir bendición sobre otras personas. Bueno, ¿no quieres bendecir a nadie más? Si nosotros somos bendecidos, hemos sido bendecidos para bendecir. Y entre más generosos somos, Dios provee mucho más. De gracia recibiste, dada gracia. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Más qué? Bienaventurado es dar que recibir. Qué importante es, porque yo sé que muchos de nosotros venimos a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos hemos venido a recibir de parte de Dios? Pero es más bienaventurado. Puedes sentirte más dichoso en dar que en poder recibir. Porque lo que Dios va a recibir va a sobrepasar por mucho lo que tú tal vez puedes dar. Y no es porque Dios quiera opacarte, es porque Dios tiene su mirada en ti. Tú eres el objeto del afecto del Señor y eso está sobre tu vida y no hay nada que pueda detener su amor sobre de ti. Y te va a bendecir porque te ama. Y te va a bendecir porque tú eres su especial tesoro. Y te va a bendecir porque tú eres lo mejor que le ha pasado al planeta. ¿Cómo para eso si dicen amén? Tú eres lo mejor que le ha pasado al planeta. Así que es un privilegio el poder ser transformado. Es un privilegio el poder ser lleno del Señor para bendecir a alguien más. Es un privilegio. Tú y yo tenemos esa parte fundamental. Así que el buscar que el cumplimiento del propósito de Dios se manifieste en otras personas también es un acto de amor. Di conmigo, es un acto de amor. Colaborar con ayudar a que Dios cumpla el propósito en otras personas es un acto de amor. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros amemos como Él ama. Que cada uno de nosotros amemos como Él ama. El versículo o el capítulo, es cierto, perdón. El mandamiento que el Señor otorgó para nosotros es para que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Lo más importante, amar al Señor por encima de todo. Pero dio una parte importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Una parte de amar a mi prójimo es el hecho de permitirle a Dios transformarme. Esa es la manera en cómo estoy amando a los demás. Porque si yo no dejo que Dios me transforme, es como decir, a mí no me interesa así las demás personas, porque yo estoy en mi función. Yo quiero solamente hacer lo que yo quiero. Pero si yo permito que Dios transforme mi vida, eso me hará pensar en los demás. Dejaremos de ser una sociedad egoísta cuando tú y yo empecemos a pensar en que Dios necesita transformarnos a nosotros. ¿Está usted aquí conmigo? Dejaremos de solamente pensar en nuestra propia necesidad, en cómo resolvernos a nosotros mismos, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, nuestros conflictos. ¿Alguien pudo estar este fin de semana en el estudio de células, estudio en casa? ¿Alguien pudo estar ahí? Ahí nos hablaban, hoy nos hablaba una palabra maravillosa acerca de cómo estar alejados de los conflictos. Y qué importante es que tú y yo tengamos esta necesidad de estar alejados de los conflictos, siendo transformados por el poder de Dios sobre nuestra vida. Porque yo ya no hablaré de mi propia cuenta, hablaré de lo que Dios quiere que yo hable. Ya no actuaré de mi propia cuenta, actuaré de lo que Dios quiere como yo actúe. Y cómo Él me enseña a actuar. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. ¿Sí?
no sienta pena si no hablo bien. Necesito que se anime, amado. Necesito que se anime porque usted y yo tenemos el privilegio de ser transformados. Y toda prueba produce bendición. Incluso esta prueba va a producir bendición para gloria de Dios, no para gloria mía. Y sabes una cosa, es importante. ¿Por qué? Porque en medio de cada prueba y dificultad que tú y yo pasamos, es una oportunidad y un privilegio para que alguien más sea transformado. Eso es lo más importante. Entonces necesitamos, Dios está buscando que tú y yo colaboremos para que el cumplimiento del propósito de Dios se haga en otras personas, que amemos como Él ama y que podamos tú y yo perseverar como Cristo perseveró. Hasta el día de hoy Cristo sigue perseverando sobre la vida de la humanidad. Hasta el día de hoy. Jesús no se ha cansado de amar a la humanidad. Jesús no se ha cansado de abogar delante del Padre por la humanidad. Pero va a llegar un momento en donde la ira justa de Dios cubrirá esa copa que nadie va a poder detener la ira de Dios, y entonces vendrá el fin. Y mientras viene ese fin, tú y yo tenemos que estar preparados haciendo lo que tenemos que hacer para que cuando el Señor vuelva por ti y por mí, nos encuentre haciendo su voluntad. Y esa es mi oración, que el Señor cuando Él vuelva por nosotros, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Ya sé que usted no se quiere ir todavía, tampoco lo estoy mandando al cielo en este momento, pero es importante ser prudentes y empezar a trabajar por lo que Dios quiere que cada uno hagamos. Tenemos que ser proactivos y útiles para lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Estamos? Fíjate lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Lo podemos volver a leer otra vez, por favor. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Que el Señor les guíe, ¿qué? ¿El qué? ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que el corazón es engañoso y perverso y nadie puede entenderlo, pero Dios sí puede. Por eso dice, permitan que Dios les guíe el corazón. ¿Con qué sentido, amados? Es que no se trata de emociones, tampoco se trata de sentimientos, tampoco se trata de si estamos capacitados o no. No se trata de todo eso, sino de que dejemos que Dios ordene el corazón. Yo tengo que tomar una determinación de ordenar mi corazón, sí, pero yo por mí mismo no puedo resolverlo. Para eso necesito al Señor. Por eso dice, dejen que el Señor les guíe el corazón, para que no lo sientas como una cuestión solamente emocional, sino tú tengas la plena certeza de que quien te está llamando, de quien te llamó, te escogió, te amó y aún así sigue buscando usar tu vida para transformación de otros, está contigo todos los días de tu vida y nunca te va a faltar absolutamente nada. ¿Cómo va a guardar el corazón? ¿Cómo va a guiar el corazón? Dándote paz, dándote dirección, dándote sabiduría para cómo hablar, para cómo conducirte, el cómo comportarte con aquellas personas que son irritantes. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios está buscando guiar tu corazón a eso para que tu transformación produzca un impacto profundo en el corazón de alguien más. Profundo impacto. Y eso es importante. Tu vida y mi vida están aquí para ser vidas ejemplares de otros, de impacto para otras personas. Ay, mi vida, ¿qué tan importante puede ser? Lo sumamente importante como para haber conocido a Cristo Jesús y que Cristo Jesús mora en ti, te transforme para que otros puedan ser impactados por ti. Por tu forma de hablar, por tu forma de comportarte, por tu humildad, tu sencillez, el no buscar ser mayor a todos los demás, sino ver a los demás como mayores a ti mismo.
Impacto profundo. El que muchas veces dice que es humilde y sencillo es el pisoteado de todos, pero en medio de todo eso, Dios nunca te va a dejar estar avergonzado porque Él es quien está contigo. Es más, todos los adversarios y todas las personas que están buscando hacerte daño, nadie podrá hacerte frente porque el Señor es quien va contigo. Él es quien te escogió, es quien te levantó, es quien te proveyó y es el que te sustenta todos los días de tu vida. Propósito de transformación. Cumplir ese propósito en alguien más. Ser de impacto profundo. Apoyar el cumplimiento de Dios en otros requiere de mucha humildad en nosotros. ¿De qué requiere? Demasiada humildad. Yo no puedo presentarme simple y sencillamente como alguien que tiene un montón de discípulos, son mis discípulos. Discúlpame, pero si Dios te encargó a alguien, es un encargo de Él, no son tuyos. Ay, mis ovejas, híjole, que Dios me libre en el momento que diga que mis ovejas son del Señor, yo nomás se las estoy cuidando al pastor. Y el pastor de los pastores en algún momento va a venir y va a decir: ¿y qué hiciste con esas ovejas? Señor, pues parecían cabras, pero los traté como ovejas, Señor. A veces corrían pa'l monte, Señor, pero iba tras ellas lo más que podía. Señor, me ayude a tener buenos lazos, pero para traerlos de regreso más. Humildad. Señor, yo necesito ser humilde. Necesito humildad. Yo no puedo apropiarme de algo que no es mío. ¿Está usted aquí? Este púlpito, este altar no es mío. No es de mi propiedad. Yo no puedo apropiarme de él. Esto es del Señor. Esta congregación no es mía, es del Señor. Y yo tengo el encargo de cuidarle. Y eso, amados, tiene que ser con humildad. Si yo lo hago a mi manera, entonces estas cosas no funcionarían. Es más, usted ni estaría aquí para empezar. ¿Está usted aquí? Yo no me voy a poner como un ejemplo del hombre sumamente humilde, porque la realidad es que Dios necesita transformar todavía muchas cosas de mí. Y a veces Dios me permite pasar momentos muy difíciles para que no se me olvide esos momentos donde tengo que ser humilde, ¿verdad? Y esto es muy importante. Para que haya cumplimiento del propósito de Dios en otros, requiere de mucha humildad en nosotros. ¿De mucha qué? Generalmente el enfoque de muchos es en sí mismos y no en los demás. Pero Pablo nos anima a preocuparnos por otras personas. ¿A qué nos anima? Preocuparnos por otras personas. También a que nuestro enfoque sea el cumplimiento del reflejo. El cumplimiento del reflejo. Me distraje con eso. El cumplimiento del reflejo de Jesús en otros. ¿Puedes leer conmigo 2 Corintios 3:18? Sí. Y vamos a ver lo que Pablo está animando en nuestra vida para que nuestro enfoque pueda ser renovado y podamos cambiarlo para que sea el cumplimiento del reflejo de Jesús en otros. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gracias. Así que, dice, ¿cuántos? ¿Cuántos? A que nos ha sido quitado el velo. ¿El qué? El velo. ¿Cuál eres el velo? El pecado. Las cosas que nos separan de Dios, aquellas cosas que no nos permitían ver con claridad la necesidad de los demás, la necesidad que había en nuestro corazón de ser transformados. Ese velo fue quitado en nuestras vidas.
Ahorita oramos para que se les quite. Porque ese velo necesita ser quitado. ¿Para qué? Para que podamos, ¿y qué más? Y reflejar, ¿qué? La gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es la salvación que hay dentro de ti. La gloria de Dios es la salvación que hay dentro de ti. Tú y yo necesitamos sabernos salvados. Tú y yo necesitamos sabernos salvados, amados y llenos de gracia. Porque si no lo hay, yo no puedo reflejar algo de lo que yo no me sé. ¿Sí me explico? ¿Tú te sabes salvado? ¿Tú te sabes amado? ¿Sabes? Es que esto es muy importante porque si yo no me sé salvado y amado, yo no voy a compartir y buscar que otros sean salvados y amados. Porque siempre estaré pensando en mi propio beneficio personal. Pero si yo me sé salvado y amado, yo no tengo problema con eso. No me pongo celoso ni tampoco busco que solamente algo personal. Voy y lo comparto con alguien más. Busco que alguien más sea salvado. Porque el propósito del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo tengo que saberme salvado, yo tengo que saberme amado. ¿Tú sabes cuál es tu lugar en el Señor? ¿Tú sabes cuál es tu lugar en el Señor? ¿Tú sabes cuál es tu identidad? Si tú lo sabes y tú lo entiendes, es porque ha sido quitado el velo. Si no, Dios puede hacer una transformación el día de hoy para que tú puedas comprenderlo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces podremos ver y reflejar la gloria de Dios donde quiera que vayamos, con quien sea, con quien sea. Así sea un sicario, la gloria de Dios se puede manifestar ahí. ¿Usted no cree que ellos merecen salvación? Claro. Un tratante de blancas, ¿usted cree que no merece salvación? Claro. Una persona que tiene una ideología de género diferente, ¿usted cree que no merece salvación? Claro que sí. Pero yo tengo que reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de saberme salvado y saberme amado. De saber mi lugar en Dios. Donde no tiene que ver con quién, con qué soy, qué tengo, qué posiciones he logrado, qué posición he logrado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el velo fue quitado de mi vida. Ahora sé quién soy. Sé quién soy en Cristo Jesús y puedo reflejar la gloria de Dios donde quiera que yo vaya. Y entonces el Señor, quien es, dice ahí, el Espíritu, dice, nos hace ¿qué? Más y más, 2 veces más. Es en serio, una doble vez más. ¿Para qué? Para que tenga un mayor peso. Que tengas un ¿qué? Bueno, yo sé que algunos batallamos con el peso. Yo ya no quiero más peso. Pero quiero el peso de la gloria de Dios sobre mi vida. De tal manera que esa doble porción de peso me hagan parecerme más a Cristo Jesús y tenga la autoridad suficiente para estar de pie y poder hacer frente a todas esas personas que necesitan ser salvadas y necesitan saberse amadas y tener su lugar correcto en donde Dios quiere que estén. Transformados a su gloriosa, a su gloriosa, a su gloriosa imagen. Tú y yo estamos para ello. Tú y yo estamos para ello. Necesitamos ser transformados. Amén. Dile al que está a tu lado, necesita ser transformado. Amén. Sí. Ok. Hay un march blanco en la cochera de al lado. A ver si nos pueden ayudar a moverlo. Un march color blanco está en la cochera de al lado. Les encargo mucho, por favor, amados, que respetemos las cocheras de los vecinos. Eso es parte de una transformación. El respeto y el valor de las demás personas, del tiempo de las demás personas, también es valioso. Si se te hizo tarde, la próxima llega temprano. Es un proceso de transformación en ti.
¿Estamos? ¿Para qué? Para que alcances mejor lugar en el estacionamiento. Pronto tendremos un lugar con estacionamiento propio. Amén. Amén. Siga orando porque el Señor va a cumplir su propósito. Y vamos a tener estacionamiento para que no andemos batallando ni molestando a los vecinos. Amén. Pero para que quepa media ciudad de San Luis Potosí. Está bueno. ¿Usted conoce Lastras? Sí, pues algo más o menos así. Bueno, si quiere unirse a mi fe, únase. Si no quiere, no se une. Vamos a mover al Atlético de ahí, vamos a ver a dónde lo mandamos. Yo sé que esto no les gustó a algunos, pero lo siento, no tengo nada en contra del fútbol. Pero el lugar me parece bueno para predicar el evangelio. Ok, estamos bien hasta aquí, amados. Estamos aprendiendo. Ahora quiero que tú y yo veamos una historia que normalmente no es tan relatada, pero que tiene mucho de importante el cómo colaboramos para que el cumplimiento del propósito de Dios en otras personas se manifieste. Y quiero que vayas conmigo a Filemón, capítulo 1, versículos 1 hasta el verso 13. Creo que es el 13. Filemón, ¿existe Filemón? Sí existe Filemón. Sí existe Filemón, está antes de Hebreos y después de Tito. Filemón, te voy a pedir que lo leamos hasta el versículo 18, por favor. Del 1 al 18. Y te voy deteniendo, ¿está bien? Bueno, quien me vaya a ayudar ahí, los voy deteniendo, ¿de acuerdo? Quiero explicar algunas cosas ahí. ¿Estamos? 1 al 3, please. Dice, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestros hermanos Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. ¿Les den qué? Gracia y paz. Ahora, fíjate, estos son los saludos iniciales de Pablo a una carta que estaba enviando ¿a quién? A Filemón. ¿A quién le estaba? No al Filetón, no, hermano, Filemón. Filemón. Y se lo estaba mandando acerca de un tema importante, porque esta carta está llena de amor y perdón, gracia y paz para las personas que necesitan cumplir con el propósito de Dios. Ahora, esto es importante porque lo que estaba hablando aquí era, en primero, la forma en cómo Pablo le estaba hablando a Filemón. Era una iglesia que estaba en Colosas, que estaba manifestándose o que estaba trabajando dentro de un mismo hogar. Y aquí en medio de esta casa estaba produciendo más y más hijos de Dios. Y es de importancia para quien redacta la carta que está escrita a Filemón, quien fue colaborador de Pablo y de su ministerio, y la forma en cómo lo está haciendo era porque era una persona especial. Era una persona que era un colaborador importante dentro del reino, como lo somos tú y yo. Y esta carta está dirigida a cada uno de nosotros. Y Dios está diciendo dice que Dios nuestro Padre, y Pablo termina diciendo este saludo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y les den paz. Y es lo único que tú y yo necesitamos en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos difíciles en nuestra vida donde si no hay paz, tú y yo no cumplimos con el propósito de Dios de ayudar y colaborar a que otros cumplan su propósito. Gracia necesitamos, claro, porque yo no puedo presentarme, yo tengo un don de gente, tal vez puedo convivir con todo mundo, pero ¿sabes una cosa? Es muy diferente convivir con todo mundo a tener la gracia de Dios que hace que esa gracia produzca convencimiento de pecado, de justicia y de juicio y vuelvan a Cristo Jesús. Es muy diferente que seas amiguero a que la gracia de Dios esté sobre de ti. Por eso Pablo le decía
que el Señor nuestro Padre, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús les den gracia y paz. Tú y yo necesitamos eso para que otras personas cumplan eso, aparte de la humildad que ya hablamos. Entonces, una parte que viene en esta carta es un hombre que se llama Onésimo. ¿Cómo se llama? Onésimo, quien ha sido enviado por Pablo para entregar estas cartas a Filemón y la iglesia de Colosas. Colosenses 4:9, por favor, y luego regresamos aquí a Filemón, por favor. Colosenses 4:9. Fíjate quién mandó esta carta. La manda Pablo a través de Onésimo. Dice: También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. ahora, esta parte está escrita donde Pablo ya está encarcelado en Roma. ¿En dónde está encarcelado? En Roma. Todo esto está sucediendo y viene Onésimo, recoge la carta. Y la forma en cómo Pablo se expresa de Onésimo es muy importante. ¿Cómo dice que es Onésimo? Un fiel y ¿qué? Amado hermano, quien es ¿qué? Uno de ustedes. Onésimo se supo salvado, Onésimo se supo amado y se convirtió en uno de los demás. ¿Está usted aquí conmigo? Ahora, le explico todo esto y ahorita vamos a todo lo demás. Una de las características de Pablo que estaba mencionando aquí era la parte de la humildad. ¿La qué? Y la humildad, amado, es una característica clave en cualquier apelación. ¿En cualquier qué? En cualquier apelación, ¿verdad? Muchas veces nuestra vida, en medio de apelar a favor de alguien, a veces está a veces en cuestión de justicia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos dijeron, verdad, lo haces por las buenas o por las malas? Y hay maneras de cómo apelar frente a esas cuestiones. No, pues por las buenas, ¿verdad? Y muchas veces fue por las buenas, pero muchas veces no había la humildad y a veces queremos que esto suceda así con el mundo entero. Dice, por las buenas o por las malas. Por las buenas te vas al cielo, por las malas te vas al infierno. ¿Qué quieres? Oh, sabes, yo necesito el amor, la gracia y la paz de Dios para poder hablar con sabiduría y prudencia y poder ayudar a la gente a encontrarse con Cristo en medio de su situación. Yo no puedo apelar solamente aún por las buenas o por las malas. ¿Me explico? Por eso, y muchas veces juzgamos a las personas por sus condiciones. Y si ya ves, por esas razones que te va mal. Por esas razones, ya ves, por no hacerme caso. Yo sé que a usted no le ha pasado eso nunca. Pero eso es una buena justificación de cómo manipular las situaciones con tal de que la gente venga a Cristo Jesús, que después terminan convenciéndose, gracias a Dios, pero no es la intención manipular a la persona con su situación a fin de que venga a Cristo por una cuestión de sentirme culpable, más culpable de lo que ya me siento, sino que pueda venir con la gracia y la paz de Dios a reconocer que realmente necesita un Salvador en su propia vida. Entonces, la expresión de amor es una característica clave. La cercanía que podía haber entre Filemón y Pablo era muy importante, que no tenía que ver con miedo o intimidación. Lo que veía con Onésimo, no había miedo o intimidación o manipulación, sino como personas que van a necesitar, igual que nosotros, de la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Y eso nos lleva a pensar en la importancia de la afirmación de las personas que estamos buscando impulsar. ¿Cómo afirmas la vida de las personas que estás buscando a impulsar y que se sientan amados con nuestro trato? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo hacemos eso? Con humildad, más. Yo no puedo de otra manera. Mi ejemplo, el hecho de decir, estoy pasando mal, pero he aprendido a tener dominio propio. O estoy aprendiendo a tener dominio propio. De 40 veces que me enojaba a la semana, ya no más puedo 39. Amado, es un avance. Y la semana que entra espero que sean 38. Y si son 37, mejor.
porque eso le da aire a mi espíritu para decir, sí puedo. Amado, es importantísimo esto, porque lo que yo y tú y yo estamos persiguiendo no tiene que ver solamente con ser salvados y un boleto de entrada directa al cielo, sino el hecho de permanecer cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida, de ser transformados para ayudar a transformar a otras personas. Tú eres un agente de cambio, eres un agente de paz en medio de este lugar, de donde quiera que tú vayas, eres un agente de paz. Pero no como los del juego del juego del hambre, o cómo se llamaban esos, los pacificadores. Llegaban los pacificadores y esos nomás llegan, golpean y pues a todos ponen en regla. Pues sí, con unas pistolotas, ¿cómo no van a poner en regla? Y a puros guamazos. No, discúlpame, tú y yo no venimos a golpear a la gente. Tú y yo no venimos a que la gente se sienta más humillada y más golpeada y más culpable de lo que ya puede sentirse. Tú y yo estamos aquí para manifestar el amor que está sobre nuestras vidas. Tú y yo necesitamos manifestar la justicia de Dios que está sobre nuestras vidas, y que puedan disfrutar ellos por encima de decir, nada en esta tierra es justo. Solo hay uno que es Cristo Jesús, y ese sí es justo. No es justo lo que estoy viviendo, no, pero si lo vives en Cristo Jesús habrá justicia para tu vida. No es justo lo que está pasando en mi matrimonio con mis hijos. No, puede ser que no, pero si tú vienes a Cristo Jesús, todo cobrará sentido y habrá justicia para tu familia. Y esto es lo más importante. La importancia de afirmar el corazón. Esta tierra está necesitada de la paternidad celestial. Esta tierra está necesitada de una paternidad celestial. ¿Y sabes quién se la puede dar? Tú y yo. Porque tú y yo no sabemos salvados. Tú y yo no sabemos amados. Tú y yo sabemos qué lugar tenemos en Cristo Jesús. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Di conmigo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ve conmigo a Filemón 1, 4 al 7, por favor. Y quiero que veas el agradecimiento y la oración de Pablo a continuación. Filemón 1, 4 al 7. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Ya te fijaste todo lo que hizo este hombre? Y Pablo está agradeciendo al Señor cuando dice, y agradece cada que oro por ti. Porque fíjate todo lo que hizo. O sea, a todo el pueblo, fue generoso, proveniente de su fe. Todo lo que él creyó fue generoso, no se quedó con nada. Todo mundo tenía que conocerlo. Y era algo maravilloso. Dios transformó la vida de Filemón y lo hizo alguien apropiado para el reino de Dios, como lo está haciendo contigo. Cosas que tú y yo tenemos que aprender de Filemón. Número 1, la fe en el Señor Jesucristo era una de sus prioridades. Cosas que tenemos que aprender de Filemón para ayudar a otros. Número 1, su fe en el Señor Jesucristo. Número 2, amor por todo el pueblo. ¿Amor por quién? Amor por todo el pueblo. Yo puedo estar lleno de fe en lo que Dios ha hecho por mí, pero si yo no amo a mi pueblo, difícilmente yo le voy a poder compartir de lo que hay dentro de mí. ¿Me explico? Yo no puedo amar algo que yo no me sé parte de. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa sí sé, que Dios ama esta tierra y yo necesito amar lo que Dios ama.
Mi fe en el Señor producirá el amor suficiente para que yo ame al resto del pueblo. Número 3. Número 3 que aprendemos de Filemón es que siempre fue generoso con todo lo que Dios le dio. Siempre fue generoso con todo lo que Dios le dio. No hubo nada que negara. Si Dios le bendecía, no solamente con su fe, sino aún con cosas materiales, él podía ser generoso. Y número 4. Siempre tuvo bondad para reanimar el corazón del pueblo de Dios. Siempre tuvo la bondad de reanimar el corazón del pueblo de Dios. A veces, yo no sé cuántas veces necesitamos ser reanimados, ¿verdad? Voy a comprar un aparato de esos de toques, por ver. Un desfibrilador, ¿cómo? Despabilador, que nos ayude a reanimarnos. Pero sabes, no se trata de los choques eléctricos que provienen de la energía, sino de la bondad. ¿De la qué? De la bondad. Una de las características propiamente de la llenura del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, es la bondad. Ser personas bondadosas, ser personas amables. Lo amable nunca quita lo cortés ni lo valiente. Jamás. Hoy nuestro gobierno está produciendo una cultura de un San Luis amable porque, qué egoístas nos hemos vuelto los potosinos. Nadie te cede el paso. Vas a media calle y le aceleran. Neta. Hay muchas cosas que se han vuelto injustas. Se ha crecido la maldad dentro de nosotros, dentro de nuestra ciudad. Gente volteada por no ser prudente, por llevar prisa, gente atropellada porque siempre todos somos primero, antes que todo. No hay amabilidad de nadie. Y una de las cosas que provee la unción de Dios que está sobre nosotros, el conocer a Dios, el saberme salvado, el saberme amado, debe producir la bondad suficiente para transformar lo que estamos así viendo a nuestro alrededor. El gobierno necesita de nosotros. El gobierno necesita que los hijos de Dios les enseñemos cómo ser bondadosos y amables, porque la cultura que ellos están buscando implementar no lo van a lograr con acciones propiamente de la voluntad, sino tiene que venir una transformación gloriosa del pensamiento y del corazón que solamente Cristo Jesús puede hacer, como lo ha hecho con nosotros. Así que Pablo en toda esta carta menciona muchas veces que Pablo está en prisión. ¿Cómo estaba? Prisión. Y nos da un recordatorio del por qué él hace lo que hace y por dónde está, las situaciones en donde está, que es ayudar a que el evangelio le transforme para transformar a otros. Pablo no le impidió el hecho de estar en la prisión para seguir transformando a otras personas. Lo que le estaba diciendo Pablo a Filemón y a Timoteo y a todos los que le escribió era recordarles que lo que les estaba pidiendo que hicieran a favor del pueblo, a favor de las personas, era más fácil de lo que él estaba viviendo en ese momento. Tú y yo no estamos prisioneros de absolutamente nada. Voy a volver a repetir eso. Se me hace que se me fue la voz o algo. Pero tú y yo no estamos prisioneros de absolutamente nada, porque Cristo Jesús vino a liberar nuestras vidas. Y si todavía sientes que hay alguna prisión dentro de ti, hoy es un buen día para que Cristo Jesús te libere en su nombre y venga una profunda libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad es Cristo Jesús. No hay ninguna otra verdad fuera de Él. Él es el camino, es la verdad, es la vida, y todo el que viene a Él come de Él, bebe de Él, nunca tiene hambre, nunca tiene sed y nunca le falta nada.
Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús que vino a nuestra vida para transformarnos, llenarnos de plenitud, a fin de que podamos colaborar para el cumplimiento de que otros más alcancen a conocerlo. Entonces, Pablo está mencionando todo esto y esto me hace tener una pregunta dentro de mí. ¿Qué te está pidiendo Dios que te parece difícil y que requiere ser como Cristo? ¿Qué te está pidiendo Dios que te parece difícil y que requiere que seas como Cristo? ¿Qué? ¿Ya lo pensaste? A lo mejor lo tienes fresco, qué bueno. Pero ¿qué te está pidiendo Dios desde hace tiempo y que nos hemos sordeado? Nos hemos hecho de la vista gorda, donde tengo que parecerme a Cristo, donde tengo que manifestar humildad, donde tengo que manifestar gracia y paz que está dentro de mí, que tengo que manifestar el que me sé salvado, me sé amado, me sé dónde está mi lugar en Cristo Jesús. ¿Qué cosa de la vida cristiana piensas que son difíciles de hacer para ti? ¿Qué cosas crees que son difíciles? Que no nos permiten avanzar y cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Todos estamos necesitados de aceptación. Todos, absolutamente todos. Aunque Cristo Jesús nos ha aceptado en el amado y somos aceptos en el amado, siempre tenemos esta necesidad de seguir siendo aceptados. ¿Por quién? Por la gente que está a nuestro alrededor. Pero Cristo Jesús nos dijo, bienaventurados por aquellos que son vituperados a causa de mi nombre. Muchas veces no te van a aceptar. Todos necesitamos aceptación, pero en este mundo no siempre te va a aceptar. Y como no siempre me va a aceptar, yo tengo que utilizar las armas que son poderosas en el Señor para la destrucción de esas fortalezas que no permiten que la gloria de Dios se manifieste en otras personas. ¿Como qué? Como mi carácter, como mis palabras, como mis acciones, la coherencia que yo puedo poner en mis palabras con mis acciones, el ejemplo de los creyentes. No puedo hacerlo de otra manera. Este mundo está esperando a ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo mencionó mi esposa hace un momento mientras orábamos. ¿Qué está esperando este mundo? Gloriosa, ¿de quiénes? De los hijos de Dios. ¿Cómo es eso? No es solamente que se levante un ambiente espiritual y un avivamiento donde nos pasemos horas, días enteros en este lugar y Dios provea todo lo necesario sin ir a trabajar. No se trata de eso. Es que ese avivamiento salga a las calles y estando en las calles transformemos lo que está ahí. ¿Está usted acá? En la gracia y el perdón que nos lleva a darnos a la tarea de que otros hagan y sean impulsados de la misma manera en que nosotros lo hemos hecho. ¿Sabes? Había un problema con Onésimo. ¿Y sabes cómo era ese problema por el cual escribió Pablo esta carta? Este problema era un problema social. ¿Un problema qué? Pero también fue un problema moral y un problema económico. Onésimo, te voy a resumir esto porque ya no tengo tiempo. Es más, ¿dónde estás? Ven, Lalo, córrele. Te la resumo. Onésimo era un esclavo. ¿Era un qué? Onésimo era esclavo de Filemón. Según lo que está relatando aquí la carta, y tú lo puedes ver, Onésimo era esclavo de Filemón. Pero cuando hablamos de este tipo de esclavos, era una cuestión diferente a la esclavitud que tú y yo vemos en América Latina o en Estados Unidos, de una cuestión racial, sino era una cuestión donde no importaba, ellos podían ser médicos, podían ser administradores, gente que tenía una cualidad importante, capacidades importantes, que por cuestiones de necesidad o cuestiones de no poder solventar cosas, ellos mismos tomaban a voluntad propia el ser sirvientes y ser esclavos
esclavos de las personas. Era una condición a la cual Pablo en todas sus cartas que habla acerca de los esclavos, era la forma en que estaba hablando de ellos, no de los esclavos donde eran injustos y los maltrataban, porque el maltrato no tenían ellos maltrato, sino una cuestión muy importante y muy vital dentro de lo que ellos estaban viviendo. La esclavitud que Onésimo estaba viviendo era una esclavitud donde él por sí mismo buscó un refugio para él mismo. Y donde él buscó, produjo crecimiento. ¿Qué produjo? Sabes, en ese momento quienes trabajaban para esas personas representaba un gasto para quien los contrataba como esclavos, porque no solamente tenían el derecho de tener casa, tenían alimento, tenían sustento. Es más, esas personas podían acumular riquezas. ¿Qué podían acumular? Al grado de tener tanta riqueza que podían pagar su propia libertad. Y Onésimo, en medio de todo esto, algo le hizo, algo no le resultó. Él quiso pagar, no tenía cómo pagar, él ya no quería estar en esta posición. Así que lo que hizo fue robar a su amo y huir de donde estaba. Así que de donde estaba Colosas hasta Roma son un chorro de kilómetros, y no recuerdo cuántos son, creo que son alrededor de 1500, 1600 kilómetros entre Colosas y Roma. Y sabes una cosa, huyó todo este proceso, pero todo este proceso de huir le llevó a tener un encuentro con un hombre donde pudo haber robado todo lo que tenía, pero cuando ya no tuvo más, se acordó de Pablo. Dijo: ay, el jefe tenía un amigo que se llama Pablo y como que estaba prisionero en Roma, deja ir a verlo. Y fue y se encontró con Pablo, y Pablo lo restauró. ¿Pablo qué? Pablo con todo su ejemplo le ayudó a ser transformado. ¿Le ayudó a ser qué? Pueden venir de gente de un trasfondo bien difícil, amado. Yo no sé qué trasfondo pueda venir. Onésimo estaba en una condición terrible. ¿Sabes qué le pasaba en ese momento por medio de la ley romana a un esclavo que estaba en la condición de Onésimo? Si escapaba de su amo, cuando se iba prófugo y escapaba de ese punto donde él estaba, era condenado con pena de muerte. Y si alguien lo encontraba, era necesario que quien lo encontraba tenía que regresarlo al dueño original. Esa era la ley, porque aquel que lo retenía y no lo regresaba a la persona original, a su dueño original, corría también el riesgo de que también lo mataran a esa persona. Así que una de las cosas que hizo Pablo fue enseñar un principio importante de la humildad que necesitamos tener, y de recordarle a Filemón todas estas cosas que eran importantes. ¿Te fijaste cómo lo empezó a llamar? Amado, gracia y paz haya sobre tu vida. Le empezó a reconocer todas las cosas que estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque estoy casi seguro que Filemón estaba súper enojado con Onésimo, porque lo que estaba ahí era una situación tan difícil para Filemón, porque había representado una burla para la familia. Socialmente lo habían menospreciado. Era un hombre que tenía una iglesia, y en medio de la iglesia salió burlado y salió avergonzado por esta situación. Pero Pablo, en medio de todo esto, le está pidiendo que haya perdón. ¿Que haya qué? Que haya perdón, que extienda misericordia sobre la vida de esta persona. Y Pablo, inteligentemente, conociendo la ley romana, regresa a Onésimo con una carta que primero le dio a leer a Filemón, antes de que Filemón le pusiera una arrastrada al pobre Onésimo. Y en medio de todo esto, la forma en cómo estaba hablándole Pablo era para suavizar. ¿Era para qué? Porque no sabía cómo estaba el corazón de Filemón. Hay cosas donde tú y yo no sabemos cómo está el corazón, y la palabra blanda siempre va a quitar la ira, que permite que nuestra vida comience a tener un fruto diferente, una transformación diferente, que permita que podamos ver la mano de Dios moverse sobre la vida de otras personas. ¿Está usted aquí conmigo? Así que
es importante que tú y yo tengamos esta misma actitud que tuvo Cristo, que no se aferró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de absolutamente todo con el fin de extender misericordia, gracia y paz sobre nuestra vida. Asimismo, nosotros necesitamos hacer esta transformación en nosotros que nos permite extender la gracia y la paz y el amor sobre aquellas personas que también nos han dañado. Onésimo tuvo que venir una vez más y presentarse delante de Filemón una vez más. Y aún Pablo le dijo: si este hombre te debe algo, pónmelo a mi cuenta, yo lo pago. Pablo dijo: no importa qué haya hecho, pero te ruego que lo recibas. Porque una cosa le dijo: mira, antes no te fue útil a ti, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora nos es ¿qué? Útil a ti y a mí. Onésimo, ¿sabes qué significa? Útil. ¿Sabes qué significa Filemón? El que ama. Y esto es algo importante, porque tú y yo necesitamos amar aquello que en este momento tal vez pudiera parecer que no es nada útil, pero todo en esta tierra tiene la utilidad de manifestar la gloria de Dios. Fuimos creados para eso. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y esta creación se va a doblar su rodilla y va a glorificar al Señor por quien es. Pero depende de ti, de mí. Depende de ti, de mí, el ser transformados para ayudar a cumplir con el propósito de Dios en otros. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo estás afirmando tu vida? ¿En qué estás afirmando tu vida? ¿Cómo te sabes tú? ¿Qué es lo que tienes que dar para los que están a tu alrededor? Yo creo que tú tienes mucho que dar para otros, pero a veces somos un poco necios. Nada más un poco. A veces nos da por pensar en nosotros primero y no en los demás. A veces actuamos como si las cosas no nos importaran, cuando debería importarnos. Ya son tantas las malas noticias que ya ni leemos, ya solamente levantamos y decir: otro video de otra persona que robó, otro video de otra persona que mató, otra alerta Amber, otra esto. ¿Te ha pasado? Y ya ni ves, más ya ni quieres ver noticias. Bueno, queremos ignorar todo eso porque por una paz mental y una paz personal, que ¿sabes quién lo puede dar? Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vino para que tuviéramos paz y nos hizo agentes de paz para que este mundo le conociera a Él. Lalo me recordaba ese pasaje en Mateo 5 donde dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Porque qué, Lalo? Porque son llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es importante. Es muy importante para ti y para mí. No sé si lo está haciendo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser transformados? Y solamente es volvernos al Señor una vez más y decirle: Señor, renuévame una vez más. Renueva mi pensamiento y mi corazón. No quiero actuar por mi propia voluntad y mi propia fuerza, sino ayúdame a extender el perdón que está sobre mi vida. Porque tú me has amado demasiado. Tú me has amado demasiado y nos has perdonado demasiado. Y al que mucho se le perdona, mucho se le ama, pero también se le demanda. Y se demanda que de lo que recibimos de gracia, demos de gracia. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y en los 2 minutos que nos quedan, oremos al Señor y le pidamos que Él sea quien nos ayude en medio de nuestra necesidad y en medio de ampliar nuestra visión. Que le digas: Señor, quita el velo que estorba en mi corazón, en mis ojos. Permíteme ver la necesidad más allá de mi propia necesidad. Señor, quita la ansiedad que hay en mi corazón.
Te has levantado con ansiedad estos días, una ansiedad sin sentido, porque hay una necesidad de cumplir algo, pero no sabes qué es. Hay algo que te preocupa y ni siquiera sabes qué es. Hoy echamos toda nuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hay esas situaciones ahí, tal vez te sentiste deprimido estos días, porque no le encontraste sentido a la vida, no le encontraste sentido a lo que tenías que hacer. Hiciste, pero no le encontraste sentido, no disfrutaste absolutamente nada. Hoy es el día de que Dios quiere restaurar esa parte, porque Él quiere que disfrutes, porque Él te hizo y te creó para cosas mayores. Así que cierra ahí tus ojos y levanta un momento tus manos en señal de rendición al Señor y date por completo y solamente dile ahí: Señor, aquí está mi vida, inúndame de tu presencia una vez más. Quebranta mi corazón, Señor, quebranta mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. para que crezcas tú. Una vez más, dile: quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, cuanto tengo es tuyo. yo quiero menguar Quiero menguar para que crezcas tú. para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Hoy queremos ser menos de nosotros, Señor, para que tú seas más en nosotros. Señor, hoy nos despojamos de todo el peso que nos asedia y aún del pecado que puede estar sobre nuestras vidas, que nos impide correr hacia la meta, Señor, hacia el propósito de ayudar y colaborar para que otros te conozcan, Señor. Otros cumplan su propósito en ti también, Señor. Aquí está nuestra vida, la rendimos delante de ti y pedimos, Señor, que tu gracia y tu paz esté sobre nosotros, que la identidad correcta que tú has provisto para nosotros se manifieste en nuestras vidas como hijos de Dios. Ayúdanos a ser esos pacificadores, Señor, para ser llamados hijos de Dios, que este mundo pueda conocerte, no por solamente lo que hacemos, sino por quien vive dentro de nosotros y a quien honramos. Le damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amados, necesitamos seguir siendo transformados. ¿Cuándo va a terminar toda la transformación? Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero hoy tenemos el privilegio de avanzar un poco más. ¿Sí? ¿Crees que puedes avanzar un poco más? ¿Sí? En conocer al Señor, en amarle a Él y amar su propósito. Amén. Muy bien. Vamos a seguir avanzando y perseverando. El Señor es quien está con nosotros. Amén. Y Él nos va a permitir ver cosas maravillosas durante todos estos días. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones.